¿Qué tal amigos de todo el Perú? Tengan ustedes muy buenos días, cordial saludo a nuestros amigos de radio y televisión que se unen a esta plataforma informativa. Permítame al iniciar esta secuencia enviar un cordial saludo a nuestro colega Alberto Cuquín Maturana, que el día de hoy está de cumpleaños. Muchos parabienes para ti, Alberto, y te esperamos el lunes con una buena torta. Muy bien. Amigos, hoy día tenemos la presencia de una distinguida legisladora. Se trata de la congresista Rosa Mavila. Ella es además candidata a la primera vicepresidencia del Partido Humanista. Y hoy día vamos a conversar con ella sobre todos los planes, los programas que van a presentar, por cuanto están también en plena contienda electoral. Congresista Rosa Mavila, muy buenos días. Buenos días. Lo primero que quiero decir, al igual que tú, enviar un saludo afectuoso a Alberto Cuquín, que no coma demasiado dulce, él y yo sabemos por qué. Sí, efectivamente. Pero que lo pase muy bien, ¿no? Muy bien. Congresista, ya ustedes van a presentar su programa para un eventual gobierno. ¿Cuáles son los lineamientos fundamentales que nos trae el Partido Humanista? Bueno, en primer lugar debo decirle que nosotros vamos a inscribirnos el día sábado a mediodía y estamos convocando a toda nuestra militancia, a los sectores que nos apoyan a las inmediaciones del Campo de Marte, porque en ese local del Jurado Nacional de Elecciones es que se va a realizar la inscripción. Como prerequisito normativo para la inscripción de planchas presidenciales hay que incorporar la propuesta programática y de plan de gobierno. En esa orientación hemos estado afinando nuestra propuesta política global. Mire, en primer lugar yo quiero decirle que nosotros estamos señalando proactivamente el tipo de Estado que queremos construir. Es decir, de acá a un quinquenio, ¿con qué Estado queremos culminar la acción gubernamental? Y las características centrales de ese Estado son las siguientes. En primer lugar, queremos un Estado protector de la población, ¿no? Es decir, esto tiene una serie de connotaciones: protector en los servicios sociales básicos, educación, salud, acceso al trabajo. ¿Anuncian más programas sociales de repente? Sí, pero desde una óptica que varía un poco su contenido, su orientación. Nosotros no estamos tanto por reforzar los programas de asistencia, sino por reforzar los programas que tienen aliento productivo hacia el mediano y largo plazo. Por ejemplo, para decirle algo concreto en relación al trabajo de los jóvenes, nosotros no estamos por impulsar proyectos de capacitación orientados al cachueleo, ¿no? Nosotros estamos por enseñar a pescar, para hablar un lenguaje bíblico, ¿no? Y también para auspiciar formas de capacitación laboral juvenil orientadas al desarrollo nacional. En nuestro país hay experiencias trascendentes como Senati, Sensico, ¿no? Carreras técnicas. Técnicas. Con todo respeto, yo soy abogada, pero creo que no necesitamos tantos abogados, como lo decía un asesor de nuestra Comisión de Plan de Gobierno. Necesitamos apuntalar carreras y oficios, no tanto para hablar, ni disertar, ni analizar, que por supuesto también hay que hacer, pero más para hacer, para producir, para generar factores de desarrollo, principalmente, que duda cabe, en el frente interno, con una política de Estado que le da el otro signo a nuestra propuesta, que es la de un Estado descentralizado. Congresista, quien asuma el gobierno o la próxima administración gubernamental va a tener problemas bastante serios. Cuanto menos tenemos dos que ya los estamos viviendo, que es el orden económico y también el aspecto de seguridad, que es un tema bastante crucial, inclusive para la llegada de inversiones. Dentro de su plan programático, ¿qué es lo que van a presentar ustedes o qué están planificando? Bueno, en materia de seguridad ciudadana, que es algo que conozco, lo he trabajado con mucho tiempo. Y usted ha estado también en el INPE. Por supuesto, he encabezado el INPE y también he sido secretaria general del Ministerio de Educación. Por eso yo puedo decir que Yehude Decimos, que ha sido 2 veces presidente del gobierno regional en el norte. Y exitoso además. Y exitoso, sin ninguna mancha vinculada, ninguna denuncia por razones de corrupción. Podemos exhibir trayectoria, experiencia de gobierno, no somos advenedizos, nuestras canas son legítimamente de servicio al país y al interés común. Pero yendo a los temas por lo que usted me pregunta, el tema, por ejemplo, de seguridad ciudadana,
Yo creo que hay un error en varias concepciones de seguridad ciudadana. Hay quienes la conciben básicamente como apertrechamiento, infraestructura, dotación de insumos a la Policía Nacional. Es decir, hay un enfoque de sobrepolicialización, si se quiere, de la Enfocando el seguridad aspecto de ciudadana. represión. Sí, o sea, tolerancia cero, se dice Ajá. en el lenguaje de Margaret Thatcher, ¿no? Que inauguró esa propuesta de control ciudadano en Europa. Sin embargo, nosotros pensamos, hablando pragmáticamente para el ciudadano de a pie, que la seguridad es una tarea de todos, eso cómo se come, ¿no? Eso significa que deberíamos establecer una coordinación permanente entre municipalidad y policía en el contexto local, no formal, sino permanente, eficiente. ¿Qué debería hacer la comunidad por la seguridad? En primer lugar, un mapeo de los sectores de riesgo donde hay criminalidad o donde hay vulnerabilidad, por ejemplo, violencia urbana, robo, sectores no iluminados, sectores de concentración de asaltos o injustos patrimoniales o de delitos sexuales, que son los que mayoritariamente se perpetran en sectores medios y subalternos, ¿no? Pero por otro lado, nosotros creemos que hay necesidad de cuestionar ese vínculo tan fortalecido entre corrupción e inseguridad. Usted sabe que la denuncia cotidiana de la policía es que detiene a un transgresor y a los 2 días está en libertad. Entonces nosotros pensamos que temas de fondo, como la reforma policial, la reforma fiscal, la reforma jurisdiccional, tienen que ser parte de un haz de políticas globales que nosotros llamamos la necesidad de una política criminal, que no esté tan orientada a meter solo a los primarios a las cárceles para que aprendan ahí a ser buenos criminales, sino sobre todo tenga un primer eje que es de prevención político-criminal. Y ese eje de prevención, en primer lugar, es educación productiva. Y eso significa recursos del Estado. Oiga, aquí siempre vamos a debatir el tema del rol del Estado. Y desde nuestro punto de vista, el rol del Estado es estratégico, debe garantizar los servicios básicos de la población y la potencialidad de formación para las nuevas generaciones para evitar pues que vaya al delito, a la pandilla, a la transgresión por obtener acceso a mínimos bienes. Usted habló hace algunos instantes sobre el trabajo conjunto de la policía y el servicio de serenazgo. Pero lo que hemos visto esta mañana, cuanto menos, y desde ayer es la protesta del serenazgo que se ha visto sin la participación muy importante de la policía, con estos cambios que se está haciendo. Y para adelante se dice que va a haber un número limitado, posiblemente, de policías que colaboren con este servicio. De suerte, pues, que esta será una buena noticia para la delincuencia, porque el serenazgo ya tiene una participación limitada. Serenazgo Mire, no puede detener, pero sí la policía. En ese sentido, ¿cómo va a conjuncionar este trabajo ahora que se están cambiando las normas dentro de la policía? bueno, en primer lugar, yo creo que hay que hacer un balance de estas modificaciones en la policía. No creo que la implementación del 24/24 no puede ser, honestamente, impedir que los policías trabajen y recortarles la remuneración extra laboral que ellos se recurseaban para poder responder a su canasta de sobrevivencia familiar. Ingreso para la Eso familia, no ¿no? me parece serio. Yo creo que la familia policial que está cuestionando estas medidas tiene una base material justa. Yo creo que el 24/24 tiene que ir compatibilizado con un incremento real de remuneraciones, no como una oferta del incremento de remuneraciones. En segundo lugar, yo creo que la relación entre el serenazgo y la policía debe realizarse en forma planificada en cada gobierno local. Es cierto que los serenos no tienen armas, pero si un policía actúa como la fiscalía con la policía en la investigación político-criminal, es decir, actúa como director y planificador del operativo en la zona, yo creo que la policía tendrá que responsabilizarse de la magnitud y las implicancias de los operativos del serenazgo. Sin embargo, yo creo, mire, que tanto a policía como a serenazgo hay un escenario de capacitación básica en materia de derechos humanos, de no agresión gratuita e imprudente a la persona sobre la que se está ejerciendo control,
pero también de eficacia, de no corrupción, porque yo he visto casos de serenos que negocian con ambulantes, por ejemplo, y también casos similares de policías. Yo creo, mire, que en el balance de la policía, y en esto rescato una propuesta interesante de Carlos Tapia, para que se ascienda a un policía de cualquier nivel, sea subalterno u oficial, debería haber un cabildo, ¿no es cierto?, para ver, por ejemplo, en la comunidad de San Martín de Porres, qué se piensa de los comisarios de esa localidad. En el gobierno de San Juan del Lurigancho, qué se piensa de los comisarios de la localidad. Y ese prerequisito de cabildo, de vigilancia pública, de veeduría ciudadana, todos sabemos quién es quién, ¿no es cierto? En el Claro. ámbito local, debiera ser una suerte de control social previo al Claro. balance para los ascensos Cuanto menos policiales, puntos, ¿no? ¿no? Puntos a favor, Por o méritos supuesto, o deméritos, ¿no? claro. Ahora, en los conos, en la zona, yo creo que deberíamos apostar como mínimo a una eficaz coordinación metropolitana, ¿no? Los alcaldes han planteado como alternativas de gestión este ámbito que se denomina mancomunidades, ¿no? Bueno, las mancomunidades se deben medir no solo como relación protocolar intergobierno local, sino en términos de eficacia real, de cuánto, por ejemplo, decrece la violencia urbana en esos ámbitos geofísicos territoriales determinados. Ese Ahora, tema es sumamente importante, permítame, claro, pero acá estamos hablando de la acción policial, de la acción de las autoridades, pero nos estamos olvidando de una parte importante que es la acción social. ¿Ya? Por cada delincuente que atrapan las fuerzas del orden, ¿cuántos están en formación en las zonas urbanas marginales, esos hogares disfuncionales, ¿ya? Esas familias que tienen hijos numerosos, 8 hijos, 10 hijos, cuando la economía familiar no le da ni para dos? Entonces, justamente, ¿cómo se va a justamente. trabajar? Que ese es un trabajo de largo aliento. ¿Qué Jus- dice el Partido Humanista? Mire, justamente nosotros pensamos de que, a ver, es un debate permanente cuál es la relación entre pobreza y delito, ¿no? Pero también el trabajo del pensamiento criminológico contemporáneo ya ha evolucionado para decirnos que ni todo pobre es delincuente, ni todo rico es una mansa paloma, ¿no? O sea, que hay delito en los distintos estratos sociales. Sin embargo, lo que es evidente es que en sectores carenciados hay mayor vulnerabilidad. Por eso, un tema eje de nuestro programa es, en primer lugar, sobrevivir, pero sobrevivir no con políticas de caridad, sino con políticas radicales de hambre cero, o sea, con políticas sociales orientadas a garantizar la seguridad alimentaria y el acceso al derecho a una alimentación digna. Amplíenos este tema, hambre cero. ¿Cuáles Ujú. son los alcances de hambre cero? ¿Cómo llegaría a la población? ¿Quiénes serían los que se beneficiarían con este programa? Que significaría algo así como la alimentación que se está dando actualmente, entendemos, en los centros educativos por parte de programas del gobierno. No necesariamente. Ahora, nosotros no pensamos que la historia comienza con nosotros, ¿no? O sea, de hecho, habrá que rescatar los parámetros fundamentales de políticas sociales que se han venido desarrollando. Pero nosotros pensamos que hambre cero tiene que ver con otras políticas como nuestra apuesta al quinquenio de la productividad, nuestra apuesta a un desarrollo regional y local sobre la base, por ejemplo, del progreso del desarrollo rural, de la pequeña y mediana producción, sobre la base también de un sistema de educación básica que opte pues por una alimentación saneada y adecuada, sobre la base del acceso a servicios laborales concretos, como ya le conversaba. Pero en materia de delito, por ejemplo, una política pragmática, yo la he venido reclamando estos 5 años, oiga, a cuanto ministro de Justicia y de Economía ha ido al Congreso, son políticas de carácter desadictivo. Creo que en este propio set yo le he dicho a Alberto Cuquín varias veces que los jóvenes primarios roban para drogarse, e incorporo en el término drogarse el alcohol y no solo la toxicomanía, o se drogan para robar. Y entonces, mire, en el ámbito de la criminalidad primaria, políticas desadictivas que este gobierno no está aplicando son fundamentales y que tienen que ver con políticas de trabajo,
pero también con políticas inclusivas, con políticas, por ejemplo, de recreación, de deporte, de cultura, con escuelas de padres, oiga, para hacer una adecuada relación intergeneracional, con subsidio del Estado a las madres cabeza de familia. Usted sabe que la irresponsabilidad paterna Sí. es una lamentable realidad en nuestro Perú. De otro lado, tiene que ver también con desarrollos productivos reales, de los que ya hemos hablado, que no sean solo capacitación para el cachuelo. Tiene que ver con políticas impositivas a empresas que incorporen mano de obra juvenil. O sea, yo te rebajo Tecnificada, por impuestos. cierto. Claro, y tiene que ver con verdadero trabajo, ¿no? O sea, que le pueda servir al joven a posteriori para vivir, y si tiene otra perspectiva mayor, como por ejemplo entrar al escenario de la educación universitaria, ya tenga un ingreso que le dé condiciones materiales básicas para seguir avanzando. Usted está Mire, hablando... permítame, Sí, en la adelante. última semana estuvimos en Villa Salvador, en una zona muy pobre, ¿no? Este, y ahí un joven, nosotros trabajamos sobre la base de escuchar a los ciudadanos qué perspectivas tienen en el gobierno del Partido Humanista. Y un joven de Villa El Salvador, donde como sabemos hay un buen polo industrial y hay trabajo de las MIPES, decía increíblemente que el acceso al trabajo en Villa El Salvador tiene serias limitaciones, porque no todos los jóvenes de Villa El Salvador pueden entrar a ser captados y laborar en las MIPES. Entonces está el tema del trabajo juvenil y del salario justo, y está el tema de que la formalización incluso de las MIPES es tremenda, porque se exige toda una serie de prerequisitos burocráticos que hacen que los emprendedores decidan trabajar informalmente, porque si no, no podrían trabajar con un mínimo de acumulación para ello. Ahí tendrían que trabajar en el aspecto que se llamó hace muchos años la simplificación administrativa, pero que no caminó. Por supuesto, una de las líneas, de las características de Estado que estamos levantando es un Estado innovador. Y parte de la comprensión de Estado innovador tiene que ver con simplificación administrativa, con gobierno electrónico, porque como usted sabe bien, usted es periodista antiguo, la simplificación administrativa tiene un rédito en políticas anticorrupción, porque cuando no hay tanto bloqueo en los trámites, hay menos posibilidades de cobro y de soborno para superar los bloqueos, ¿no? Y usted Sí, lo pues. sabe bien. Y sobre eso se ha trabajado poco, ¿ah? Hubo un buen inicio, pero ahí quedó. Ahora, otro eje que para nosotros es central tiene que ver con políticas anticorrupción, con transparencia, con rendición de cuentas. Es un tema que usted maneja, ¿eh? Sí, yo quisiera que todos los candidatos se atrevieran a suscribir un compromiso de levantamiento automático de secreto bancario, ¿no es cierto?, de reserva tributaria. Automático. Automático. A ver, si a mí, Rosa Mavila, me denuncian por supuesto acto anticorrupción, ahí está, señor, ¿no es cierto?, el compromiso de levantamiento automático. Porque mire, en el trabajo de la Comisión de Narcopolítica me he dado cuenta que el trámite para el levantamiento del secreto bancario es hartamente burocrático, por eso me he acordado, y lleno de aristas, ¿no? Entonces, yo desearía que las autoridades, quienes queremos ejercer representación política, bueno, pues tengamos la idoneidad de firmar desde ahora. Yo me Un comprometo a que me compromiso. levantes cualquier información, ¿no es cierto?, de carácter económico, incluso privado, bienes, por ejemplo, patrimoniales, si es que hay algún cargo de corrupción. Y creemos que en materia anticorrupción, oiga, Perdón, ¿eso implicaría a los candidatos? ¿Propondría usted que sí, todas las yo autoridades... plantearía, a ver, pues los partidos que se comprometan a suscribir un compromiso, ¿no es cierto?, de levantamiento ante la eventualidad de cualquier denuncia. Y de otro lado, creo que en materia anticorrupción hay que tocar algunos nudos gordianos, como se expresa en la mentalidad nacional, esta generalización de una política sin cultura ética, ¿no? Por ejemplo, los procesos de selección, ¿no? Usted sabe muy bien que una dinámica concreta de corrupción es que culmina el tiempo de vigencia de un servicio, y cuando las autoridades están amarradas con el proveedor, hay regímenes de excepción, ampliaciones de plazo, cláusulas adicionales, fraccionamiento de procesos de selección por supuesta emergencia. Bueno, en nuestro gobierno, inmediatamente suscrito a una adenda, una cláusula adicional, mucho fraccionamiento para que sean adjudicaciones directas y no haya el control que tienen las licitaciones y las contrataciones, ahí vamos a intervenir. Como entenderá Ojo a esto, las adendas. por supuesto, como entenderá, esto supone
para decirlo educadamente, una absoluta reorganización de la Contraloría General de la República, ¿no? Es inaudito que gobiernos regionales como el de Ancash, como el de Tumbes, y yo me atrevería a decir, porque he investigado a varios gobiernos regionales, recién se denuncien por vía mediática y no sea, por ejemplo, un mecanismo de corrupción casi generalizado en el país. El tema de la malversación de gastos impropios de los recursos del Estado no haya tenido una eficaz vigilancia previa, durante y posterior a los desarrollos de las obras. Por eso nosotros pensamos que el Contralor debe ser elegido con responsabilidad política, debe hacer un informe trimestral al Congreso y además hay que evaluar no solo a la cabeza de la institución, porque aparentemente hay una burocracia que ha sobrevivido todos los gobiernos de distintas orientaciones e ideologías y han mantenido pues un funcionamiento de 50 para abajo, ¿no? De nivel, digamos, no óptimo, Mediano. mediocre, ¿no es cierto? Mediocre. En el sentido Bueno, de la gestión pública, en el control de los recursos del Estado. y ahora está haciendo o va a realizar el 3 y 4 de febrero un certamen, un foro importante anticorrupción, y al cual la mayoría de los candidatos o los postulantes a las justas electorales no han sido invitados. Tampoco ustedes. Bueno, donde está el candidato que lideró la expedición de las narcoconmutaciones, donde está un candidato que tiene proceso por lavado de activos en el gobierno regional que presidió, donde está una candidata cuyo jefe político de su agrupación está procesado por lavado de activos, etc., etc. Yo pensaría, mire, que la Contraloría no debe buscar lavar su cara haciendo eventos internacionales y gastando bastante dinero en estos, sino haciendo verdadero trabajo de control. Mire, es interesante hacer un balance, a mi juicio, de la Contraloría. Es curioso cómo investigaciones muy serias no reciben a operadores de la Contraloría expertos. No fue el caso de la Comisión Narcopolítica, porque yo me tomé el trabajo de pedir los expertos que quería diciendo este y aquel, a quienes conocía. Y creo que es lo mismo que está haciendo la Comisión Lavajato. Pero parece ser que en otros ámbitos de investigación, en provincias y localidades, se envía a servidores recién contratados, sin expertise. Por ejemplo, en materia de control, hoy hay un tema de fondo, ¿no? No puede ser pues que los jefes de los órganos de control institucional dependan remunerativamente De la misma del institución. mismo jefe de repartición pública. Entonces es como que usted dependería para controlar del jefe de noticias de la Radio Nacional. O sea, no puede ser porque evidentemente eso mediatiza. Mis frijoles están en función de que te controle o no. Ese es un grave error. Bueno, la Contraloría en eso sí ha estado presionando para que haya la transferencia presupuestal, para que los jefes de la OSI dependan directamente de la Contraloría. Y eso creo que se debe hacer de una vez. En parte se ha hecho, pero se debe completar de una y definitiva vez. Materia económica, congresista, para aprovechar el tiempo. Sabemos, caray, que tenemos problemas económicos. Nuestro PBI no sé si ha llegado al 3%. Y esto va a continuar en el tiempo. No sabemos si el próximo año, luego de esta campaña electoral, empecemos a repuntar económicamente, pero de todas maneras es importante lo que van a hacer los gobiernos o la administración entrante. Ya tenemos muchos problemas en aspecto de minería, por ejemplo, que es parte fundamental del presupuesto. Hay problemas con la minería, los problemas sociales. Entonces, ¿cómo están analizando ustedes este tema importante? Bueno, en primer lugar, nosotros hablamos de una línea programática del quinquenio, del fortalecimiento de una perspectiva estratégica en el ámbito de políticas económicas. ¿Qué queremos decir? Nosotros pensamos que debemos construir una economía hacia el mediano plazo que no sea dependiente de lo que se llaman las políticas extractivas, de los metales o del vaivén de políticas externas como la política china. Nosotros no le vamos a mentir al país, no vamos a decir como el señor Alan García que vamos a tener un crecimiento del 5% porque eso es inviable. Desde nuestro punto de vista, los criterios de crecimiento probablemente varíen del 2.5 al 3% como alternativas reales y racionales si es que se dirige un crecimiento económico con diversificación productiva orientada
orientada a fortalecer el desarrollo agroindustrial en el ámbito del Perú profundo y que no dependa solo del capitalismo extractivo. Como usted sabe, nosotros somos críticos del modelo neoliberal. En materia de política cambiaria y económica, estamos por el fortalecimiento de la estructura de las reservas, por el manejo técnico de la estabilidad monetaria. No queremos vaivenes que pongan en riesgo un mínimo de seguridad económica en el país. Sin embargo, pensamos que apostar por una política competitiva, por indicadores de equilibrio de las balanzas, implica también darle al Banco Central de Reserva una independencia y ciertos parámetros de autonomía en el manejo de la política económica. En la política fiscal, creemos que hay que revisar el sistema de inversión pública. Mire, en materia de privatizaciones, nosotros pensamos que hay que evaluar algunas políticas irredentas, exageradas de privatizaciones. Por ejemplo, le pongo un ejemplo, el tema del agua. Se dice que el actual gobierno pretende privatizar ya Sedapal. casi antes de irse Sedapal. Y nosotros hemos tenido hace 2 días una reunión con los dirigentes de Sedapal y nos han alertado que se estaría intentando crear un clima de desazón frente a Sedapal para crear un contexto a favor de la privatización. Y el tema es que el acceso al agua no es un tema de ganancia, es un tema de derecho constitucional de la ciudadanía. Entonces, miren, le pongo un ejemplo concreto. En San Juan del Lurigancho, que es el distrito mayoritario del país en términos poblacionales, los pobladores no tienen agua 3 veces a la semana, y especialmente el fin de semana. Esto obviamente genera una desazón contra Sedapal. ¿Y sabe cuál es el problema? Que hace años Sedapal se niega a construir un desagüe de 1,5 cuadras, o sea, de 1.500 metros, que significaría la posibilidad de desbloqueo, ¿no es cierto?, técnico y el acceso al agua. Entonces, ¿por qué no se hace eso cuando ese tubo de desagüe es gigantesco, ¿no? Entonces, ¿por qué no se puede trabajar 1,5 cuadras, que no significa además una gran inversión presupuestal? Porque en el fondo se dice que lo que se quiere es generar desazón para auspiciar la privatización. Además, mire, la privatización en otras regiones del país y en otros países como Chile ha significado un descalabro y un incremento del cobro del subsidio de agua. Evidentemente, si privatiza Sedapal, el agua va a subir. Claro, las tercerías están demostrado, incluso en Lima, que no han sido óptimos escenarios de recambio. Por ejemplo, hay una incompetente instalación de medidores en áreas pobres, ¿no? Por ejemplo, en Bayóvar, en Villa Salvador, al instalarse medidores, se cobra pues objetivamente el consumo de agua, ¿no es cierto? Pero cuando no hay medidores, se cobra sobre una base de cálculo que generalmente es mayor que la que consumen los usuarios en estratos pobres. Y entonces yo creo que una política de instalación de medidores sin tanta burocracia en sectores populares es un recurso que nuestro gobierno va a levantar. ¿Qué harían ustedes con Sedapal, por ejemplo? Nosotros reorganizaríamos Sedapal y de otro lado garantizaríamos la presencia de los usuarios, ¿no es cierto?, en los directorios de Sedapal, para que no sea solo una mirada, oiga, de ganancia. Asuntos como agua, electricidad, no son temas que priorizaríamos como escenario de privatización. Vea, señor, en este fin de semana nada más han muerto hasta 5 criaturas por problemas vinculados a la electricidad, incendios o velas porque no hay acceso a la luz. Entonces, el derecho básico de las nuevas generaciones es a la vida, ¿no? Entonces, no puede ser que ni niños mueran de frío, ni niños mueran por incendios, o porque se queman unas velas, o porque de por medio está la lógica de ganancia sobre la lógica de la vida, sobre todo de la primera infancia. Ahora, tenemos actualmente un problema universitario, ley universitaria, rectores de universidades públicas que se niegan a dejar el cargo y algunos candidatos que dicen, yo me echo abajo la SUNEDU, otros que dicen que la ley universitaria no es buena. ¿Cuál es la posición de su agrupación política? Nosotros estamos a favor de la ley. Nosotros hemos votado por la ley en el Congreso. Pueden haber algunas cosas que se pueden ajustar, ¿no? Por ejemplo, este criterio de edad para la separación de los docentes. Yo me doy cuenta que, al contrario, buen vino en materia de docencia,
la calidad se mejora con la experiencia, ¿no? Los amautas, de hecho, saben más que los nobeles en materia de formación universitaria. ¿Modificaría la ley entonces? Le pondría algunas ¿Y modificaciones. qué haría con la SUNEDU? Sin embargo, yo sí mantendría la SUNEDU. Creo que hay necesidad de un estadio transicional de un órgano de control. Sin embargo, le daría toda la autonomía para que no sea dependiente, para que no sea un chicheñó respecto al Ministerio de Educación. Ahora, yo le diré que el tema de fondo que se plantea y la razón por la que los estudiantes, al igual que en la reforma de Córdoba, están por la aplicación de la ley en el sentido de renovación de autoridades, por ejemplo en San Marcos, donde yo enseño hace más de 20 años, es un proceso de democratización. Los estamentos universitarios tienen derecho a elegir. ¿Y por qué se atornillan tanto los señores cotillos, vulgarmente denominado pericotillo, en las instancias de gestión, ¿no? Yo creo que la universidad debe estar proyectada a la comunidad, a la investigación. Creo que la mediocratización de la enseñanza universitaria y sobre todo el norte de esa enseñanza, como le decía, más hacia la producción, al desarrollo, que hacia las actividades clásicas, ¿no? Muy bien, el tiempo nos ha quedado realmente corto, congresista, y hubiéramos querido conversar más de todos los programas que tienen ustedes, pero seguramente esta es una primera de varias entrevistas que vamos a tener, al igual que la cabida que vamos a dar a todos los contendientes de estas justas electorales. Congresista Rosa Mavila, candidata a la primera vicepresidencia del Partido Humanista, que dirige Yeu de Simón, gracias por su presencia aquí. Con Yeu de Simón, con el Partido Humanista, con el número 1 en el caso de Lima, que voy a tener conforme vamos decidiendo. Yo le llamo a usted, amigo, a apoyar proyectos de transformación y de cambio, pero desde una perspectiva amplia hacia el país. Bien, muchísimas gracias. A ustedes, amigos, también muchísimas gracias por la atención a este segmento informativo. Dios mediante. El día lunes retornaremos con nuevas entrevistas. Gracias, muy buenos días.